Bueno, alguien me hizo una pregunta y quiero clarificarla por aquí. Alguien por el interno me hizo una pregunta y me decía, Elkin, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia o la Torá, si la quieren llamar así, la Biblia y la Torá, y el Zohar? Hago la claridad aquí. El libro más antiguo que existe sobre el planeta, el libro más antiguo que existe sobre el planeta, de espiritualidad, es el Zohar. El Zohar se considera que fue escrito más o menos en el año 4700 antes de Cristo. Y la Torá o la Biblia fue escrita 2500 años antes de Cristo, es decir, tiene 2000 años más de escritura. El Zohar es el que cuenta la otra versión del Génesis, es el que cuenta cómo la creación o Dios fue haciendo las cosas de una manera distinta, fue haciendo las cosas de una manera tal que la gente podía identificar cómo fue que Dios fue haciendo las cosas. La historia de las letras que les contaba hace el domingo o de los números que les contaba el domingo habla de eso. Entonces, digamos que hay dos aspectos en la creación. Un aspecto es la historia de la creación como tal, es decir, que Dios fue haciendo el agua, que fue haciendo las lumbreras, que fue haciendo los planetas, que fue haciendo las plantas. Esa es una historia de la creación. Pero hay otra historia que dice, ¿para qué Dios hizo la mano derecha? ¿Para qué Dios hizo la mano izquierda? ¿Para qué Dios hizo los ojos? Ustedes en espiritualidad dicen que los ojos son, que los ojos son, que los ojos son las lumbreras del alma. Y resulta que los ojos son la luz que emanan las almas. Para eso fueron hechas, para que las almas pudieran ver, no para que nuestro cuerpo pudiera ver. De hecho, los invidentes ven con sus manos, ven con su olfato, ven con el tacto, mientras que todos nosotros necesitamos otras cosas para ver. Entonces, la diferencia entre la Torá y el Zohar es el tiempo en el que fue escrito y lo que explica. El Zohar explica para qué fueron hechas las cosas. Entonces aquí, digamos que en la creación hay dos aspectos, Génesis 2.4. Génesis 2.4, hay dos aspectos. Uno, el anteproyecto metafísico. Y dos, la manifestación física en la que los humanos hacen su aparición sobre el escenario del mundo material. El Génesis o la Torah desarrolla el aspecto físico, pero el Zohar habla del aspecto no físico. ¿Por qué en la Biblia, capítulo 1 del Génesis, habla de una creación? Es decir, Dios iba haciendo el sol, el agua, la tierra, las plantas, los animales y el hombre. Y luego en el capítulo 2 dice que Dios hace un muñeco de barro y sopla sobre él un aliento. ¿Por qué Dios o por qué el Génesis narra dos creaciones distintas? Las narra porque está hablando de dos dimensiones distintas. Aquí aparece el concepto de las dimensiones. La palabra Dios no es el nombre de Dios. El nombre de Dios no es la palabra Dios. La palabra Dios en arameo significa 10. ¿10 qué? 10 emanaciones, 10 sefirot, 10, 10 campos, 10, estamos hablando de 10 dimensiones, 10 universos paralelos. O sea que nosotros estamos viviendo diariamente en 10 universos paralelos. Por eso en el capítulo 2 del Génesis Dios habla de universos paralelos. Por eso narra otra creación. Por eso dice que creó al hombre con barro y sopló sobre él un aliento. Está hablando del mundo de las almas, que es la segunda dimensión. Para los que no saben o no tienen esto claro, les voy a recordar las 10 dimensiones. La primera dimensión, o la número 10 o la número 1, como la quieran llamar, es como el orden. Háganse de cuenta que esto es una cebolla,
Háganse de cuenta que es una cebolla partida como en la mitad y ustedes ven que adentro tiene muchas capitas. Cada capita de esas es una de las dimensiones. Nosotros vivimos en la de todo el centro, que es la dimensión física. Es la dimensión más pequeña. Es el 1% de la verdad. Las otras 9 dimensiones son totalmente espirituales, son astrales. Las otras dimensiones son astrales. Las 10 dimensiones las repaso rapidito. La primera de ellas es el mundo físico donde nosotros vivimos. La segunda dimensión, que es la que narra el capítulo 2 del Génesis, es la dimensión de las almas. Por eso dice que creó un muñeco y sopló sobre él un aliento de vida. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión es la dimensión del conocimiento. Ya la vamos a ver también aquí, porque dice el libro del Génesis. Dice el libro del Génesis en el capítulo 9, el eterno Dios hizo brotar en la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La tercera dimensión es la dimensión del conocimiento. Nuestra alma todas las noches, cuando nosotros nos dormimos, va a la dimensión del conocimiento. Allí va a preguntar. ¿Qué va a preguntar? Todo. O sea, nuestra alma va a ese lugar y pregunta. Por ejemplo, Ingrid preguntó tal cosa, o Humberto preguntó tal cosa, o Eleida o Ana María. Es decir, el alma va y pregunta, y en ese lugar hay muchísimo conocimiento, y el alma desde ese lugar atrae el conocimiento. Entonces, si ustedes miran en el capítulo 2 del Génesis, se habla desde las 10 dimensiones. Luego sigue. La cuarta dimensión es la dimensión de los guerreros, es decir, es la dimensión donde hay unos seres maravillosos que tienen dos funciones. Una, protegernos. Y dos, no permitir que nosotros nos pasemos de esa dimensión con nuestro cuerpo físico. Es decir, solo con el cuerpo astral podemos pasar de la tercera dimensión a la cuarta, o a la quinta, o a la sexta, o a la que queramos. Allí está el arcángel San Miguel, ustedes lo conocen como San Miguel, está en la cuarta dimensión. Cada quien o el que se conecte con el arcángel San Miguel va a la cuarta dimensión. Y miren lo que dice, plantó el árbol de la vida, el árbol de la vida. Y luego dice, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego dice, del Edén, estamos hablando del Génesis capítulo 2, verso 10. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en 4 ríos más. Es decir, estábamos hablando de, ya traíamos 3 dimensiones y ahora nos abre un río más 4 dimensiones adicionales. Y empieza a decir el libro del Génesis, en el capítulo 2, verso 11, dice, el nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. ¿Por qué el Génesis va a hablar de un río donde hay oro si lo normal es que en todos los ríos se encuentra oro? Porque habla de la quinta dimensión. Los seres que son grandes pensadores, sabios, santos, iluminados, maestros, todos como usted los quiera llamar, todos se ubican en la quinta dimensión. Por eso dicen por allí que el conocimiento es como el oro. Todos se ubican en la quinta dimensión. Y sigue creando, y sigue hablando. Aquí es importante hacer una claridad. El árbol del conocimiento del bien y del mal corresponde, el árbol del conocimiento del bien y del mal, corresponde al mundo físico. Por eso aparecen los guerreros en la cuarta dimensión. Por eso hay 2 creaciones. Luego aparece el mundo del conocimiento, que es el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego aparecen los guerreros, luego los sabios, después aparecen los avatars.
Ustedes han visto la película de Avatar, ojalá el que no se la haya visto, espero que se la vea. Es una película bien linda que les cuenta todo esto. Hay almas puras, es decir, hay almas que apenas van a nacer, hay almas que ya nacieron y no vuelven a nacer, esas almas se llaman Avatar. Esas almas están en la sexta dimensión. En la séptima dimensión hay un mundo de seres mágicos. Ahorita lo vamos a leer en el Génesis, van a ver cómo va apareciendo esto. Hay un mundo de seres mágicos en la séptima dimensión. Allí están los duendes, las hadas, los silfos, las eneidas. Todo este tipo de seres están allí. ¿Por qué están allí todos estos seres? ¿Por qué? Porque desde allí ellos vienen y traen o cumplen con su papel. Traen la primavera, traen el invierno, traen el otoño, traen todas las opciones para que nosotros sigamos viviendo. O sea que todos esos seres fantásticos que algunos de sus hijos narran o manifiestan que conocen o que ven, no tienen ningún problema. Todos esos seres fantásticos están allí para eso. Mire, cuando uno como padre o como madre recibe un abrazo de uno de sus hijos, el 1% es lo que siente el cuerpo. El 1% es lo que siente el cuerpo. Pero el 99% es lo que se siente por dentro. Es lo que activa el alma. Es el abrazo que uno dice, wow, qué abrazo. Es eso que hay adentro. Es lo que va generando este tipo de cosas. ¿Qué ha hecho el mundo para distraernos de esto? ¿Qué ha hecho el mundo para distraernos de esto? Ha hecho ruido, televisores, telenovelas, revistas, para que nosotros acabemos con el árbol de la vida. Dice el libro del Génesis en el capítulo 12, en el capítulo 2, verso 12. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y piedras de onís. Luego dice, el segundo río es Gijón, que es el que rodea la tierra de Cus. Luego dice, el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre de oriente de Siria y el cuarto río es el Éufrates. Miren cómo cada una de las dimensiones iba tomando forma. Hasta los avatar, hasta los silfos, los duendes. Luego aparecen los Astar Avatar, que eran unos seres ya muy elevados, unos seres que dirigen el plano cósmico y el plano del mundo, en la dimensión 8. En la dimensión 9 aparecen unos personajes muy poderosos que se llaman Metatrones. Y en la dimensión 10 aparecen el jardín del Edén. Y dice, en el verso 14 del capítulo 2, el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre de oriente de Siria, y el cuarto río es el Éufrates. El eterno Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, que lo cultivara y lo cuidara. Y el eterno Dios ordenó al hombre, de todo árbol del jardín podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el eterno Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el eterno Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para que él los llamara. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre.
puso Dios al hombre para que él le diera nombre a cada uno de los animales. Y ese fue su nombre. Volvemos a las letras hebreas. Volvemos a las letras hebreas. Cuando uno habla de las letras hebreas, en toda palabra, o las letras en arameo, porque realmente son en arameo las letras, cada palabra está marcada por la letra inicial, inclusive sus nombres, para que ustedes lo tengan claro. Por ejemplo, un elefante. Un elefante está marcado por la letra E, pero quedamos en la clase anterior que la letra E y la O son reservadas para el nombre sagrado de Dios, por eso no van en el vocabulario. Entonces uno dice, ¿y entonces qué significa entonces el nombre del elefante o por qué viene signado? Uno de los animales más sagrados que existen es el elefante. El hecho de llevar la E, Elohim quiere decir elegido. Vámonos a las palabras que se pueden descargar desde cada letra. Por ejemplo, si usted se llama José, la J es una letra con la que se escribe la palabra justicia, por ejemplo. Se pronuncia Yud en hebreo. Se escribe justicia, se escribe juez, se escribe justo. Es la primera letra del nombre sagrado de Dios. Por lo tanto, cada letra viene cargada con todo lo que se pueda escribir con esa letra. O sea, usted tendría que empezar a decir, por ejemplo, si su nombre está escrito con la letra M o con la letra N o con la letra P o con la letra B, con cualquiera de ellas, usted tendría que decir qué se escribe con eso. Y su nombre tiene una connotación con todo lo que trae ese nombre. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un nombre con la letra D, se pronuncia en hebreo Tisadi. Cuando uno ve el significado de esa letra, tiene metido adentro dar, tiene metido adentro Dios, o sea, las 10 dimensiones, tiene metido adentro, vayan pensando en cosas con la D, vayan pensando en cosas con la C, tiene metido adentro la casa, tiene la F, tiene metido adentro la felicidad. La letra N tiene inscrito muchas cosas. ¿Cuáles tiene? Cada uno de nosotros debe pensar en que su letra está asignada con muchas cosas, pero que su letra también maneja todas las cosas que estén con eso.
Piensen en palabras que se escriban con la letra, por ejemplo, de su nombre. Porque aquí estamos diciendo que puso Dios los animales y que Él les puso un nombre a cada ser viviente. Y ese fue su nombre. El resto de la palabra no tiene interferencia en la letra que marca su nombre. La letra que marca su nombre es la letra con la que tú puedes tener muchas cosas. Dar, devoción, felicidad, paz. Alguno dirá, uy, pero también incluye la guerra. Claro, también incluye la guerra. También incluye la violencia. También incluye la muerte, porque con la palabra M, podemos escribir mamá, pero también escribimos muerte. La misma letra contiene los dos componentes. Por eso cuando usted quiere que los ángeles que gobiernan su letra se conecten con usted, cada ángel, cada constelación, cada letra está asociada a un planeta, a una constelación, a un signo zodiacal. Cuando usted quiere que eso se conecte, usted proclama un mantra. Ya les he enseñado en algunas ocasiones que los mantras son las llaves que abren nuestro cuerpo para que nuestra alma pueda volar. Las células de nuestro cuerpo, aquí aparece lo más importante. Ojo, voy a repetir dos versículos. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el eterno Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré alguna ayuda idónea. Y el eterno Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Cuando una célula pierde su capacidad para recibir instrucciones con respecto a su evolución, se revierte su estado indiferenciado en el cual solo sabe cómo crecer. Este tipo de crecimiento descontrolado es lo que genera enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. Por eso, si usted quiere que sus células se regeneren, usted debería tomar la letra con la que está escrita su nombre y hacer con ella un mantra. Entonces, si mi letra es la P, yo debiera tomar aire y pronunciar la letra P, si se puede en hebreo mucho mejor, es decir, si pudiéramos hacerlo en hebreo que se pronuncia PI, es decir, PEI, habría que decir, tomar aire y decir P. Cuando yo hago eso, hago que mi cuerpo, mis células se activen de nuevo. O cuando yo pronuncio la M, por ejemplo, porque me llamo Milena, por ejemplo, entonces pronuncio men, es M-E-M, men, así se pronuncia en hebreo. Si no son capaces de encontrarlo en hebreo, no hay problema, pronuncien solo la M, puedo activar mis células. Y si yo proclamando ese mantra o en una meditación pronuncio la letra M, me voy hasta cualquier parte de mi cuerpo que tenga un vacío, Lina por allí nos puso la pronunciación y el signo de algunas de las letras. La Aleph, la Bet, la Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zain, Yed, Tet, la Yud, Kaf, la Med, Mem, Nun, Samek, Ajin, Pei, Isadi, Kof, Resh, Shin, Tab. Allí van apareciendo las formas de pronunciarlas.
ustedes quieren regenerar su cuerpo, como ustedes son estudiantes de espiritualidad, cuando quieran regenerar las células de su cuerpo, ojo, regenerar las células de su cuerpo, está perdiendo la vista, se le está cayendo el pelo, siente que su cuerpo está cansado, que hay un órgano que no está funcionando bien. La clave es pronunciar la letra con la que está escrito su nombre en un mantra, pronunciarlo muchas veces, pronunciarlo constantemente para ir viendo muchas cosas. Cuando se pronuncia, nuestras células se vuelven activas. Mire, esto les va a sonar como a pura cosa química, una clase de química, pero el ADN de nuestro cuerpo, ADN, estaba compuesto de 4 letras. Originalmente el ADN estaba compuesto de 4 letras, pero con el tiempo lo dejamos solo con 3. Que esto se refiere a los distintos nucleótidos que tenemos en nuestro cuerpo, a las tiaminas, a las citosinas, a las guaninas. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Esto es para que cada uno de nosotros pueda activar de nuevo sus células. Resulta que en el árbol de la vida, estaban escritas 4 inscripciones. Cuando leemos el Zohar, dice que en el árbol de la vida, que fue quitado, recuerden que en el jardín del Edén dice que Dios plantó un jardín, que allí puso animales, flores, árboles, puso al hombre, puso 4 ríos o 4 columnas, pero dice que puso 2 árboles muy especiales, uno que se llamaba el árbol de la vida y uno que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el árbol del conocimiento del bien y del mal está el significado de las letras hebreas o de las letras con las que fue hecho. Allí está el significado de los números. Está el significado de todas las herramientas que fueron construidas por Dios para la transformación del mundo. Pero también estaba cómo hacer maldad, cómo matar a alguien, cómo envejecer, cómo morir, cómo enfermarse. Todo eso estaba allí. Cuando comimos de ese árbol, lo que abrimos fue la puerta para entender todo eso. A partir de ese día, nos enfermamos y morimos. Por eso Dios le dijo, de todos los árboles comerás, pero no comerás del árbol del bien y del mal, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Es decir, la muerte entra a nosotros por eso. Aquí les doy a todos la clave para la eterna juventud. A ver, las señoras y los señores del grupo. El que no se quiere envejecer, le toca pronunciar la letra con la que está escrito su nombre. La letra con la que está escrito su nombre, como un mantra, todos los días. Repetir la J todos los días, repetir la J todos los días, o si lo va a hacer en hebreo, lo va a pronunciar como Het, J-E-T, ahí lo tienen en la pantalla compartido los que lo están viendo. J-E-T hace que yo active las células y que mi cuerpo cada vez se vaya envejeciendo menos, que mi cuerpo cada vez se canse menos, que mi cuerpo cada vez se enferme menos. Por eso vemos algunas personas que tienen 50 años, 51, 60, y los vemos absolutamente jóvenes. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón de eso? Se ven de esa manera absolutamente jóvenes. ¿Por qué? Porque pronuncian con muchísima fuerza la letra con la que está asignada su nombre. Ahí les acabo de dar la fórmula para la eterna juventud. En la Biblia los nombres están principalmente relacionados con la esencia genética espiritual de una persona, con las cualidades fundamentales del espíritu, que están configuradas de forma diversa para nacer, crecer, morir, para entenderlo todo.
Mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 2 del Génesis. Dice, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el eterno Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Esto simplemente por chisme. Recuerden que los hombres tenemos una costilla menos que las mujeres. Eso todavía científicamente no se ha explicado para qué es. Pero aquí hay una razón espiritual de eso. Y eso no quiere decir que porque las mujeres nacieron de las costillas de los hombres son inferiores a los hombres. No, ya les voy a contar la versión de esto. Resulta que nosotros en el paraíso éramos, dice por allá, lo leímos en la clase anterior, que Dios nos hizo hombre y mujer, es decir, que nos hizo con ambos sexos, nos hizo andrógenos, así se llama esa palabra. Todos nosotros éramos andrógenos, es decir, teníamos adentro de nuestro ser un ser femenino o una energía femenina y una energía masculina. Teníamos las dos energías. ¿Qué es lo que arrebata a Dios en ese momento? Arrebata de nuestro cuerpo, del cuerpo masculino, arrebata el pedazo de la energía femenina y los separa y los vuelve hombre y mujer. Ya no, como él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo hizo hombre y mujer. En este caso está diciendo que los separó, que los hizo hombre y mujer, hombre y mujer, es decir, separa la carne. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones del alma gemela. Ese es el alma gemela. Es el pedazo que nos quitaron al momento de nacer. Es el pedazo que nos retiraron al momento de nacer. Por eso nosotros vivimos todos los días buscando esa alma con la cual vibramos, esa alma con la cual nos encontramos. Dice el verso 22, de la costilla que el Eterno había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomado. Luego dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban porque no conocían que estaban desnudos. Resulta que cuando Dios separa la energía femenina de la masculina, en nuestro cuerpo todavía se viven algunas cosas de esas. El cuerpo de los hombres todavía tenemos tetillas que no se desarrollan como un busto, sino que se quedan como unas tetillas, de vez en cuando nos erizamos, tenemos todavía vellitos que hacen que sintamos la piel de gallina, lloramos. Lo único que hizo Dios fue separar las dos energías. Como con Abraham, que más adelante se va a convertir en Abraham. Recuerden que le metimos la partícula Hei. Significa un cambio del destino espiritual. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un nombre espiritual y tiene un nombre físico. ¿Cómo descubrimos nuestro nombre espiritual? Nuestro nombre espiritual se descubre a medida que nuestra alma se va conectando con la tercera y la quinta dimensión, va descubriendo cuál es su nombre espiritual. Y su nombre espiritual es el que hace que usted se conecte con el linaje del que usted viene. El nombre de una persona tiene un gran significado en relación con su alma. Por eso, incluso en algunas religiones o en algunas cosas,
ponen a los hijos nombres de los grandes profetas, es decir, los judíos, por ejemplo, todos se llaman Isaac o Jacob o Sara bueno, todos estos nombres que son de tradición, pero lo que importa no es que yo me llame con un nombre judío, lo que importa es que mi nombre vibra con la letra con la que estoy signado. Alguno diría que esto puede ser machista o feminista o lo que sea, no. Esto lo que dice es que Dios, cuando hizo la creación, nos separó a todos. Este es el inicio de la semilla o una metáfora que se refiere a Adán y a Eva, que se refiere a la única alma que existía, era unida, pero a partir de ese momento queda separada. Al separarla, la gran vasija que era el universo, que era el cielo, que era el paraíso, queda fragmentada con pequeñas vasijas, se generan pequeñas vasijas allí. La vasija en la que cada uno de nosotros está viviendo o está vibrando o está compartiendo cosas. Pero todas nuestras vasijas están cargadas de un polo positivo, de un polo negativo y de una carga neutra. Esto lo que significa es que todos los hombres y mujeres procedemos de la misma familia, ojo, de la misma familia, pero no de la misma fuente. Porque dice que Dios hizo al hombre, luego dice que hizo otro hombre de barro, y luego dice que al hombre que había hecho le sacó una costilla, no ha dicho a cuál de los dos, si al que creó en el capítulo 1 o al que creó en el capítulo 2. Dice que lo durmió y le sacó una costilla y hizo a Eva. Todos procedemos de la misma familia, es decir, tenemos linajes, pero no procedemos de la misma fuente. Lo que quiere decir es que procedemos de linajes distintos. Lo que nosotros debemos aprender constantemente es a equilibrar la energía femenina y masculina dentro de nuestro cuerpo en todo momento. Es decir, hay que tratar de equilibrar nuestras cargas energéticas. Eso es lo único que pudiera hacer que cada uno de nosotros fuera más fuerte el uno con el otro. Ahí aparece entonces el capítulo 3 del libro del Génesis, capítulo 3, verso 1, donde dice que aparece un personaje adicional. Algunos han dicho por allí que, que la serpiente no aparece en la Biblia. La serpiente, recuerden cuando hablábamos en la clase pasada, que la serpiente, Dios dijo, y todos los animales que se arrastran. O sea que sí existía la serpiente. Y dice que la serpiente era más astuta. Capítulo 3 del Génesis, verso 1. Y la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que Dios, el Eterno, había hecho. Y le dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer de todos, pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho no comerán de él ni lo tocarán porque van a conocerlo. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea que nosotros somos ¿qué? Somos como dioses. Somos como dioses. ¿Por qué dioses? ¿Por qué dioses?
porque conocimos todo lo que conocía Dios. O sea que Dios había hecho el bien y el mal. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios era bueno o era malo? No. Significa que Dios era un ingeniero, un constructor, un alquimista, un científico creando cosas. Y algunas cosas se crearon de una manera equivocada o se crearon de una manera no práctica o se crearon de una manera que tenía errores. Porque hay una canción que dice por allí que quien no conoció la paz pues no ha vivido la guerra, o quien no conoció la guerra no podrá vivir en paz. Es decir, para que Dios hablara de que estaba bien, pues tenía que haber visto también que habían cosas que no estaban bien. Por eso habla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice que si abrieron vuestros ojos, si abrieron vuestros ojos, recuerden que dijimos ahorita que los ojos son las ventanas del alma, o sea que se abrieron las ventanas del alma y nuestra alma reconoció que era como Dios. Por eso es tan importante que ustedes que estudian espiritualidad, hagan las cosas, es decir, no esperen a que nadie las haga. Alguno de ustedes podría decir, bueno, y si yo le pido a Dios que me dé una bendición, Dios me la da, sí, pero también Dios se la da si usted la produce. Es decir, usted mismo puede provocar sus bendiciones. Usted mismo puede provocar todo lo que usted quiera. Alguno dirá, ¿y si no sé cómo hacerlo y si no conozco cómo hacerlo? Ah, bueno, para eso son estas clases, por ejemplo, de espiritualidad, o son las clases o los maestros con los que ustedes se van a encontrar en la calle, para que ustedes aprendan a hacer lo que hacía Dios. Y alguno dirá, ¿y esto va en contra de Dios? No, esto no va en contra de Dios. Al contrario, ¿quién hizo el árbol del bien y del mal? Pues Dios. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué? O sea, si no quisiera que nosotros conociéramos eso, pues no lo había hecho, ¿cierto? Háganse la pregunta. ¿Para qué hizo Dios el bien y el mal? Pues para que todos conociéramos el bien y el mal algún día, para que todos entendiéramos que éramos dioses en potencia. Entonces, digamos que eso es lo que permite que nosotros de alguna manera podamos avanzar de una manera espiritual en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las cosas de Dios. Mire cómo sigue el Génesis allí. Ya vamos a terminar, solo 3 versículos más y terminamos por hoy. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios saben que el día en que coman de él abrirán sus ojos y ustedes serán como él, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, aquí hago claridad también que no era un árbol de manzanas. Por eso es importante que si ven la película Avatar, vean el árbol de las almas. Era un árbol así, es decir, era un árbol como ese, del cual colgaban los conocimientos del bien y del mal. Es decir, había un manual para la guerra, había un manual para la paz, había un manual para el amor, había un manual para el odio, había un manual para la violencia, para la tranquilidad, para la prosperidad. Por eso el que quiere hacer dinero hace dinero. Por eso cuando usted se angustia porque no tiene dinero en sus bolsillos, el dinero se le va. ¿Por qué? Si usted se angustia porque no tiene dinero en sus bolsillos, el dinero se le va. ¿Cuál es la razón? Porque no se está conectando con el árbol que conoce del bien y del mal. Ese árbol por sí solito atrae cosas. Mire lo que dice. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y vuelvo y repito que no era una manzana, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, dice Génesis 3:6. Tomó de su fruto y comió. También le dio a su marido que estaba con él, con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, solo cuando experimentamos a Dios, solo cuando experimentamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, descubrimos y entramos en conciencia del cuerpo. Antes de eso no teníamos conciencia del cuerpo. Por eso conocer muy bien nuestro cuerpo, experimentar con nuestro cuerpo, hacer que nuestras células vibren, cambia nuestro cuerpo. ¿Se quieren morir viejos?
y tranquilos, pronuncien la letra con la que empieza su nombre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron ojos de higuera y se cubrieron a sí mismos. Hojas de higuera. Y oyeron la voz del Eterno que se paseaba por el jardín al fresco del día. Entonces el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Aquí vamos a terminar con este pedacito. Aquí empezó el juego más grande que ha habido en la historia. Empezamos a jugar escondite, no sé cómo lo llaman ustedes en sus tierras, porque aquí hay gente de Medellín, de Bogotá y de Cali. El juego donde uno se esconde, donde juegan los niños y uno se pone contra la pared y cuenta 1, 2, 3 y todos los demás salen volados a esconderse. Escondite. Y el que está contando sale a buscarlos y todos son tratando de llegar al punto donde estaba el otro para decir libre por mí o libre por toda la gallada. Esto fue lo que pasó. Mire, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Empezó el juego más fantástico que habíamos tenido y era un juego que se llama Yo me escondo y usted me busca. Pero en ese mismo juego, Dios también se escondió. Porque así como nos tocaba a nosotros en algún momento, también le tocó a Dios esconderse. También le tocó a Dios esconderse. Y nosotros empezamos a buscar ¿a quién? A Dios. En otros casos, se escondieron todos los que conocemos y nosotros empezamos a buscarlos. Por ejemplo, nuestra arma gemela. Empezamos a buscarla y a buscarla y a buscarla. Y no siempre la encontramos, pero vibramos con almas que son cercanas a nosotros, con almas que son parecidas a nosotros. En este pasaje de la Biblia, Génesis 3:1, aparece el pasaje más mal interpretado de toda la historia de la humanidad, que era la inclinación al mal o la fuerza conocida como Satán. Aquí aparece. Su nombre no es malo, Satán. Y tiene un segundo nombre. Yo me llamo el que Fernando y Satán se llama Satán Lucifer. Tiene nombre y segundo nombre. Y ese segundo nombre, Lucifer, cuando lo miramos en pronunciación en hebreo, hablamos de cómo el hombre necesita a Lucifer para traer la luz al mundo. Lucifer es traer luz al mundo. Alguno dirá, pero el diablo es malo. Sí, digamos que él juega el papel de malo, porque esto es una película. Él juega el papel del malo. Él es el que hace que estemos tristes. Él es el que hace que nos duela. Él es el que hace que se nos acabe el dinero. Él es el que hace que nos separemos de nuestros hogares. Él es el que hace que perdamos al papá, a la mamá, a un hermano, a un hijo, al que sea. Él es el que hace todo eso. ¿Para qué? Para que usted encuentre la luz. Para que usted, sintiendo dolor, encuentre la luz. Ahí aparecen las dos escuelas. Eso es lo que vamos a hablar esta semana. Aparecen las dos escuelas. Nosotros vamos a aprender con amor o con dolor. Usted decide cómo. Si se matricula en la escuela de Satán, va a aprender con dolor. Si se matricula en la escuela del árbol de la vida, es decir, usted haciendo las cosas, usted pensando que es Dios, actuando como Dios, sintiendo como Dios, creando como Dios, entonces va a aprender con amor. Son las únicas dos escuelas que tenemos. Alguien me preguntaba algún día, uno de ustedes de los que está en la charla, me preguntaba algún día, si dos personas nacieron el mismo día, la misma hora, pues el mismo año, todo, son del mismo signo, entonces tienen la misma simbología de lo que les toca vivir, o por numerología les toca lo mismo. Y yo le decía, no, puede que uno haya nacido en la escuela del amor y el otro en la escuela del dolor, o los dos nacieron en la escuela del amor. Y si los dos nacieron en la escuela del amor, pueden aprender juntos. Pero si van a aprender en la escuela del amor y el dolor, puede que aprendan por separado y puede que vivan juntos.
pero tienen que aprender de manera distinta. Esta será nuestra clase de mañana.